Supercrack Estrella presenta. ¿Por qué nadie habla del año 2027? Si ponemos los números 2027 del revés o invertidos parece poner S, o S, que quiere decir socorro, son muchos las personas las que señalan el año 2027 como una gran hecatombe para la humanidad. Durante el Festival La Bestia de 1981 en España, como en el resto de Europa, se estableció en 1981 que los últimos domingos de marzo y septiembre se ajustarían los relojes. Siempre ocurren cosas durante los festivales de la bestia, la Biblia dice que durante los últimos tiempos el tiempo será recortado, son muchos los que señalan el 2027 como el final de los tiempos. He realizado una lista de cosas que ocurrirán en el 2027. Jesús predice la condenación de Jerusalén y la destrucción del templo, grandes calamidades precederán a su segunda venida. Jesús enseña la parábola de la higuera. 1. Y Jesús salió del templo y, cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2. Y respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 4. Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. 8. Y todas estas cosas son solo el principio de dolores. 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. 10. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, quedaos en el lugar santo. El que lee, entienda. 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 17. Y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. 19. Más, ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Nostradamus desvela los 5 eclipses que llevarán a España al apocalipsis. Uno de los expertos que mejor ha logrado descifrar las predicciones del profeta pone de manifiesto unas fechas concretas que afectarán en gran medida a nuestro país. Las impactantes predicciones del profeta Nostradamus siempre han sido objeto de fascinación, a pesar de que en muchas ocasiones no haya acertado. Razón por la que mucha gente es escéptica respecto a las profecías de este famoso personaje francés. Sin embargo, Michel de Notre Dame, el verdadero nombre del profeta, ha ganado relevancia en las últimas décadas debido a las predicciones que dejó plasmadas en un libro escrito en 1555 titulado Las profecías de Nostradamus. En dicho manuscrito, casi 1000 cuartetas poéticas adelantan, teóricamente, eventos futuros, especialmente en lo que se refiere a sucesos catastróficos. Por ejemplo, se le atribuye la predicción de la Revolución Francesa, las 2 guerras mundiales, el ascenso de Adolf Hitler y los atentados del 11 de septiembre. Es cierto que Nostradamus dejó vaticinios realmente aterradores para el año 2023. Incluso se menciona una posible explosión nuclear, aunque no se sabe si esto afectaría directamente a España. Sin embargo, en lo que se refiere a nuestro país, sí que reveló algunas predicciones acerca de 5 eclipses que podrían desencadenar el caos en la península ibérica.
Aunque estos textos simbólicos y crípticos han sido interpretados de diversas formas. Por su parte, Caesarem de Nostradamus, uno de los libros que mejor ha logrado descifrar las predicciones del mencionado profeta, pone de manifiesto unas fechas concretas que afectan a España, como el año 2026 y los años posteriores. Según la obra, en tan solo 3 años podría comenzar una posible reconquista árabe desde el norte de África hasta el sur de Europa. Aunque muchos especialistas creen que esta profecía de Nostradamus se refiere al antiguo conflicto bélico entre musulmanes y europeos. Los 5 eclipses que asolarán España. El libro especializado en la obra de Nostradamus señala que el profeta basó sus predicciones en la disposición de los astros en tiempos de los sarracenos y que estos presagios se repetirán a partir de 2026, con 5 eclipses que oscurecerán toda España por un período de tiempo determinado. El primer eclipse predicho por el profeta afectaría a España el 12 de agosto de 2026. Posteriormente, el segundo ocurriría el 6 de febrero de 2027, y el tercero el 2 de agosto de 2027. Asimismo, los últimos 2 eclipses tendrían lugar el 26 de enero de 2028 y el 1 de junio de 2030. Cabe destacar que, pese a las posibles interpretaciones, lo que queda claro es que, según estas predicciones, el primer eclipse de todos, el que tendrá lugar en 2026, podría ser muy similar al que ocurrió varios siglos atrás, específicamente en el año 666 después de Cristo, en el siglo VII. Un fenómeno que tuvo connotaciones apocalípticas debido a la relación de dicho año con el anticristo. Sin embargo, aún está por verse si el profeta francés acertará en sus predicciones o si volverá a equivocarse y podremos seguir viviendo tranquilos los próximos años. Un viajero del futuro predice la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Su relato se ha vuelto viral en TikTok, donde también ha revelado otras cuestiones como el ganador de la Primera Guerra Intergaláctica o el año en el que conviviremos con los alienígenas. Dicen que viven entre nosotros, que han venido de otra era. Incluso, que tienen las claves de nuestra supervivencia. Se llaman a sí mismos los viajeros del futuro y están copando las redes sociales con discursos más o menos controvertidos. Algunos fijan el fin del mundo para 2027, otros aseguran que habrá pandemias mortíferas en 2050. Y así hasta encontrar el discurso más rocambolesco posible. El último que se ha vuelto viral tiene que ver con invasiones interplanetarias. Jeremy Corbell advertencia sobre contacto extraterrestre en 2027. Un ex agente de la CIA ha brindado recientemente una entrevista en la cual el tema fueron los ovnis y el fenómeno extraterrestre. John Ramírez, dando a entender que guarda muchos secretos, reveló que algo grande ocurrirá en 2027. Desde el año 2021, John Ramírez, que pasó 25 años en la CIA, ha estado proporcionando información veraz sobre los ovnis que pudo ver durante su carrera. Él es un individuo muy inteligente que tiene una inmensa cantidad de conocimientos y experiencia en relación con la inteligencia de Estados Unidos y el tema ovni. Se ha hecho con una impresionante presencia en las redes sociales después de revelar muchos misterios relacionados con los ovnis que nunca habían sido discutidos en público por ningún funcionario del gobierno. Un ex agente de la CIA habla de ovnis. John Ramírez, retirado de la CIA y especializado en sistemas de defensa contra misiles balísticos, trabajó para la CIA de 1984 a 2009, ocupando puestos en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la Dirección de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Inteligencia. Alcanzó el grado GS-15, lo que indica que trabajó para la agencia en un puesto relativamente alto. Su aparición en el aclamado podcast Witness Cities en el 17 de octubre de 2021 creó un gran revuelo en la comunidad ovni. Más tarde, Ramírez hizo una aparición en Project Unity, donde entregó una serie de diapositivas para ayudar a los investigadores a navegar por el proceso FOIA. Ramírez fue especialmente útil a la hora de identificar los organismos adecuados a los que dirigirse para solicitar determinados tipos de información. Algo grande ocurrirá en 2027. En el podcast UFO con Martin Wills, Ramírez afirmó que el gobierno es consciente de un evento inminente en 2027 que revelará algo muy significativo por lo que la gente se está preparando. Él ha estado afirmando que hay una presencia en la Tierra, que se refiere demoníaca, que solo están proyectando sus propios sistemas de creencias para hacernos creer en lo que creemos. Wills preguntó a Ramírez qué pasaría si hubiera un aterrizaje masivo. ¿Nos prepararíamos simplemente para un conflicto o iniciaríamos realmente algo? Ramírez respondió:
Creo que el diálogo que tenemos ahora en este país, incluso con la reciente legislación que pasó por la legislatura y está de camino a la mesa del presidente, está preparando a la población estadounidense, y por extensión a la población mundial, para la realidad de que hay una presencia aquí que tenemos que explicar. Si aparecen y seguimos haciendo lo mismo que en décadas anteriores, cundirá el pánico. Sin embargo, si entendemos que son reales y que tenemos 5 años a partir de 2022, o quizás ahora 4 años, si vienen en 2027, para que el gobierno estadounidense prepare a la gente sobre lo que hay ahí arriba. En muchos sentidos, creo que en el gobierno se ha corrido la voz de que aparecerán en 2027, y más vale que estemos preparados. Si no, tendremos que dar muchas explicaciones. Por lo tanto, creo que el diálogo se ha producido dentro de ciertas áreas dentro del gobierno, que tenemos que prepararnos. Es por eso que en 2017, se marcó un reloj de 10 años, y por esa razón Lou Elizondo a principios de este año dijo, solo tiene que encontrar un pasatiempo durante 5 años, y todo va a estar fuera en 5 años. He escuchado 2027 de forma oficial, y no puedo revelarlo, así que diría que la gente del gobierno es consciente de que algo está pasando, y hay un tiempo limitado, unos pocos años más para preparar a la gente. Eso es lo que está envolviendo esta aceleración desde las 7 décadas anteriores en las que ni siquiera se reconocía hasta ahora en que se reconoce a un ritmo cada vez más rápido son los recientes avistamientos de globos espías y de objetos no identificados en cielos de todo el mundo, una forma de preparar a la humanidad de la llegada de algo grande en los próximos años. Teniendo en cuenta que para 2027 solo faltan escasos 4 años, y tomando las palabras de John Ramírez como reales, entonces los que manejan los hilos del mundo podrían estar preparando algo en este mismo momento. ¿Qué ocurrirá en 2027? ¿Un contacto extraterrestre masivo? ¿La llamada falsa invasión? ¿Un espectacular fenómeno en los cielos de todo el mundo? ¿La revelación de la existencia de vida extraterrestre? Es difícil contestar esa pregunta ahora, solo queda esperar hasta 2027. No sabremos si el asteroide Apophis chocará contra la Tierra hasta dentro de 3 años. No se puede determinar si el asteroide Apophis, que se acercará a la Tierra en 2029, tiene riesgo de colisión catastrófica. Tendremos que esperar hasta 2027 para determinar si Apophis ha sido desviado de su curso, ya que actualmente está fuera de la vista debido a su proximidad al Sol. Cuando reaparezca, los astrónomos podrán calcular con mayor precisión cualquier posible cambio de trayectoria antes de 2029. Más allá de 2029, Apophis continuará realizando acercamientos frecuentes a la Tierra, como lo hizo recientemente en 2021. Se esperan acercamientos particularmente cercanos en 2051, 2066 y 2080, pero los modelos sugieren que la roca espacial no representa una amenaza para la Tierra durante al menos los próximos 100 años. Un valenciano atrapado en 2027. El thriller que arrasa en Instagram. Javier vive en una Valencia distópica en la que la ciudad está completamente vacía. El Ártico podría quedarse sin hielo marino en verano tan pronto como en 2027. Modelos climáticos alertan de un cambio crítico impulsado por fenómenos extremos y las emisiones de gases de efecto invernadero. JJ Benítez, el meteorito que terminará con la vida en 2027. JJ Benítez advierte sobre el impacto catastrófico de un meteorito en 2027. 1.200 millones de muertos en 48 horas. Un asteroide de 28 kilómetros de longitud podría colisionar en el Caribe, causando la desaparición de varias regiones del planeta, entre ellas España. El eclipse solar es un fenómeno celestial fascinante que ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde la antigüedad, los eclipses solares han sido vistos como eventos mágicos y misteriosos. En agosto de 2027, se producirá un eclipse solar especialmente notable que será visible desde diferentes partes del mundo. La NASA alerta sobre un asteroide que amenaza con destruir la Tierra en 2027. Los mayores expertos mundiales se reúnen para discutir sobre las posibles amenazas para el planeta en el año 2027. Un asteroide podría golpear la Tierra. Los mayores expertos mundiales analizan las opciones para evitar una futura catástrofe. Lo bueno de todo ello es que se trata de un simulacro que realiza la Conferencia de Defensa Planetaria. Cada 2 años, los mayores expertos mundiales se reúnen para discutir sobre las amenazas que asteroides y cometas pueden representar para la Tierra y las acciones que podrían desarrollar para evitar a un objeto amenazador. El supuesto viajero en el tiempo se conoce con el nombre de usuario @único sobreviviente y solo proporciona su primer nombre.
Javier. El primer video de Javier, publicado en febrero de 2021, muestra escenas en la ciudad de Valencia, España, que parecen relativamente normales, excepto por un hecho. La ciudad parece estar completamente desprovista de gente. En el video, que ya fue visto más de 7 millones de veces, afirma ser un viajero en el tiempo desde el año 2027. Dice que para entonces, la humanidad se habrá extinguido, así será Sentinel, la ciudad submarina diseñada para estudiar los secretos del océano, que abrirá en 2027 el telescopio espacial Nancy Grace Roman, será el próximo en lanzarse en 2027 y ayudará a comprender el ritmo de expansión del universo en distintas zonas. El asteroide Gog y las probabilidades de un impacto en 2027. Características del asteroide 1999 AN-10. El asteroide 1999 AN-10 se descubrió el 13 de enero de 1999, aunque revisando imágenes de archivo para tratar de identificar su órbita, comprobaron que ya aparecía en imágenes de 1955, 44 años sin que supiéramos de su existencia. Se estima que tiene un diámetro de 872 metros y que se mueve a una velocidad media de 24,6 metros por segundo. Estos son algunos datos interesantes de las características de su órbita. Tarda 1,76 años en girar alrededor del Sol, 644 días, tiene un afelio de 2,28 UA, es la distancia a la que más lejos está del Sol, pero lo que hace que tengamos los ojos puestos en él es esto. El 7 de agosto de 2027 se espera que después de cruzar la órbita de la Tierra se sitúe a solo 390.450 kilómetros de nuestro planeta, eso es muy cerca. Recreación del movimiento del asteroide 1999 AN-10 al cruzar la órbita de la Tierra en 2027. Créditos. Phoenix 7777, Horizon System, JPL y NASA. Posibilidades de impacto del asteroide Gog en 2027. A pesar de lo que pueda parecer con la recreación anterior, el riesgo de impacto en ese momento es de 0, según los astrónomos y astrofísicos de las agencias aeroespaciales más importantes, claro. Si la trayectoria del asteroide no se modifica, esa será la ocasión en la que pasará más cerca de nuestro planeta en el próximo siglo. El 7 de agosto de 2027 pasará a 39,0450 kilómetros. El problema es que, después de pasar tan cerca de la Tierra en 2027, la órbita del asteroide podría cambiar y generarse alguna posibilidad de que impacte contra nuestro planeta en años posteriores. Si la órbita de 1999 AN-10 cambia, las probabilidades de impacto podrían aparecer en estos años. Una posibilidad de impacto entre 10 millones en 2039, uno entre 500.000 en 2044, uno entre 5 millones en 2046. Para comprobar si esto sucede tendremos que esperar y analizar si la órbita del asteroide permanece estable después del acercamiento de 2027. Si finalmente se confirma esta amenaza, veremos si la NASA decide poner en marcha su plan ante un incidente como este. Aquí puedes ver en qué consiste el plan de la NASA para evitar una posible colisión con un asteroide peligroso. El asteroide Gog y la teoría de JJ Benítez. Me acuerdo de que, cuando era un chaval, era habitual ver un ejemplar de caballo de Troya en la casa de algunos de mis amigos. JJ Benítez, la lío pardísima en los 80 y 90, vendió millones de libros, incluidos los que compraron los padres de mis amigos, en los que contaba una historia en la que aseguraba que el ejército de Estados Unidos había logrado viajar en el tiempo para conocer a Jesús de Nazaret. Y ahora la ha vuelto a liar. Asegura que en 2027 un gran asteroide impactará contra la Tierra y provocará 62 millones de muertos. El asteroide del que habla JJ Benítez no está identificado y la NASA, por el momento, no tiene constancia de su existencia. Recuerda que la NASA tiene un registro con todos los asteroides NEA descubiertos hasta la fecha, en donde se indica el riesgo de impacto contra la Tierra en los próximos 100 años. Lo que ocurre es que muchas personas han relacionado la información del escritor con el acercamiento del asteroide 1999 AN-10 que se producirá en 2027. Y están dando por hecho que este es el asteroide al que se refiere JJ Benítez. Pero por ahora la NASA y otras agencias aeroespaciales insisten en que el riesgo de impacto en 2027 de 1999 AN-10 y de cualquier otro asteroide es 0. Consorcio Emirati lanzará el primer satélite de la constelación SIRB a finales de 2026, principios de 2027. El proyecto, llamado SIRB en referencia al término árabe que significa bandada de pájaros, tiene como objetivo colocar en órbita terrestre baja 3 satélites de radar de apertura sintética, SAR, fabricados en los Emiratos Árabes Unidos.
Un equipo industrial encargado de lanzar una pequeña constelación de satélites para los Emiratos Árabes Unidos quiere colocar su primer satélite en la órbita terrestre baja, LEO, a fines del próximo año o principios de 2027, según un ejecutivo clave de la industria. El consorcio industrial se encuentra en las últimas etapas de selección de un socio de lanzamiento entre los 3 finalistas de un total original de 10 entidades internacionales que habían estado bajo consideración, dijo a Breaking Defense el mes pasado Aleida Mesmari, presidente de la División de Tecnología Espacial y Cibernética del extenso conglomerado de defensa emiratí Edge Group. La nueva filial de Edge centrada en el espacio, FADA, es la líder del consorcio, que también incluye a las entidades nacionales Space 42, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología Espacial y el Centro Espacial Mohammed bin Rashid. El objetivo del proyecto, llamado SIRB en referencia al término árabe para bandada de pájaros, es colocar eventualmente 3 satélites de radar de apertura sintética, SAR, fabricados en los Emiratos Árabes Unidos en LEO para abordar la necesidad crítica de un mejor monitoreo ambiental y del uso de la Tierra, recopilación y análisis de datos para enfrentar los desafíos globales actuales, según la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos. Los satélites planificados podrán crear imágenes de radar altamente detalladas y complejas del uso de la Tierra, la cubierta de hielo, los cambios de la superficie y la caracterización, con una amplia gama de aplicaciones científicas, civiles y comerciales, dice la agencia en una hoja informativa en línea. El 2 de agosto de 2027, se producirá un eclipse solar total en África, Europa y Oriente Medio. Los eclipses solares siempre han sido un presagio del fin del mundo. Hoy, para muchos, lo siguen siendo la larga historia de pensar que lo que vemos en el cielo son los dioses hablándonos del fin de los días, y es que los eclipses llevan milenios asustando a la humanidad. Nada puede ser sorprendente, imposible o milagroso, ahora que Zeus, padre de los olímpicos, ha hecho la noche en pleno día, ocultando la luz del sol brillante. Un miedo que debilita el ánimo sobrevino a la humanidad. Después de esto, los hombres pueden creer y esperar cualquier cosa. Arquíloco, el autor de esas frases, estaba describiendo un eclipse de sol. Un eclipse que pudo ver con sus propios ojos el 6 de abril del 647 a.C. en la isla de Paros. Para esa época ya había protocientíficos que habían adivinado qué eran y por qué ocurrían los eclipses, sin embargo durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta el siglo XVII en muchos casos, la inmensa mayoría de las personas creían que eran intervenciones divinas. Muchas lo siguen creyendo. Cada eclipse, un fin del mundo. Durante el eclipse de sol de 2017, varios grupos evangelistas por todo Estados Unidos estuvieron predicando que ese evento constituía el comienzo de la gran tribulación, 7 años terribles que diezmarían la población mundial en hasta un 75%. Lo cierto es que teniendo en cuenta cómo han ido estos 7 años, con pandemias, guerras y recesiones económicas a la orden del día, no negaré que alguna tribulación hemos tenido. Pero desde luego, la sangre no ha llegado al río. Algún día, la Tierra tendrá un eclipse solar total final. Textos Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. En el texto los expertos en la materia predicen o explican que pudiera haber una caída de meteoritos sobre la Tierra, al igual que otros más ven en estos escritos el inicio del apocalipsis al momento del castigo para la humanidad, el cual será momentáneo y de manera paulatina. Algunos otros investigadores dicen que son sucesos como 1. Masonería, 300 años de la fundación. 2. Nuevo orden mundial, aseguran que es solo el comienzo de la apocalipsis y que terminaría en 2024, por ejemplo por desastres naturales, y muertes, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 12. 3. Lluvia de meteoritos, basados en los párrafos, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12. 4. Creencia que es el apocalipsis, momento del castigo. ¿Dónde será visto? Este fenómeno astronómico es algo que no ha pasado desde hace cerca de un siglo en los Estados Unidos,
pues solo ahí podrá verse de manera total, y es que es el primero de este tipo que se registrará en este país en los últimos 70 años. Aunque en 1972 hubo uno que se pudo ver en Canadá y en 1991 otro que se pudo apreciar desde Baja California Sur, en Estados Unidos no se había podido apreciar uno de manera total. Ese día, la luna coincidirá con el sol en el mismo tamaño angular, así cubriendo el sol por completo. Es un evento astronómico que solo unos cuantos podrán apreciar, ya que tendrá una duración el proceso de casi 3 horas aproximadamente. El eclipse podrá verse de manera total en los Estados Unidos, es el primero de este tipo que se registrará en este país en los últimos 70 años. Aunque en 1972 hubo uno que se pudo ver en Canadá y en 1991 otro que se pudo apreciar desde Baja California Sur, en Estados Unidos no se había podido apreciar uno de manera total. El eclipse producirá una pequeña noche de casi 3 minutos, durará 2:41 en su punto máximo, que será en el estado de Illinois. Aunque la noche máxima será en Carbondale, Illinois, todo el medio oeste estadounidense tendrá un lapso de oscuridad. Sin embargo, para México lo podremos apreciar de manera parcial. No será hasta el año 2024 que se pueda ver un eclipse total de sol. En el norte del país se podrá observar por lo menos de un 50 a un 70% de parcialidad del eclipse, ya que serán los más cercanos al paso de la luna sobre el sol, mientras que en el resto del país tendrán aproximadamente 25 y 50% y otros más al sur se espera que alcancen un 25 a un 5% de cobertura. Fechas de estreno de películas de Disney para 2027, 7 de diciembre de 1927. Avatar V. El Xacobeo de Santiago de Compostela tiene lugar cada año, en el cual el 25 de julio coincide con el domingo. Esto quiere decir que se celebra con una cadencia de 6, 5, 6 y 11 años, lo que significa que ocurre con un intervalo de 14 veces al siglo. Durante los primeros años santos, previo al descubrimiento de los restos del apóstol Santiago, solo era posible recibir el jubileo una vez en la vida, ya que estos tenían lugar cada 100 años. En este período se establecieron, además, las primeras vías romeas. En la actualidad, el próximo año Xacobeo tendrá lugar durante el 2027. Los gobernadores del Consejo Mundial del Agua han elegido a Arabia Saudita y Riad como anfitriones del 11º Foro Mundial del Agua en 2027. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.